Anticipándome un poquito a la figura que vamos a ver ahorita en materia nacional y en materia internacional con el derecho colombiano, y una vez les digo que la ley de extinción de dominio no va a lograr el alcance de lo que está persiguiendo el legislador. No, porque estamos todavía combinando la figura civil con la figura penal. Y entonces eso representa una complejidad técnica que va a ser imposible que el Ministerio Público o la unidad de inteligencia lleve a cabo la configuración del delito con el nexo causal, como lo veremos un poquito más adelante. Bueno, la base constitucional sobre la extinción de dominio deriva prácticamente del artículo 27 constitucional, que establece que la nación es propiedad de todos los bienes, pero en ese sentido la nación le delega a los particulares el derecho de propiedad para que ellos adquieran esta. En este sentido, el derecho de propiedad se constituye como un derecho constitucional o un principio guardado, pero no es un derecho fundamental de la Constitución. Esto quiere decir que la propiedad se constituye como un bien que es un bien delegado por el Estado hacia los particulares. De ahí que surge el principio de que el Estado también puede quitarte ese derecho de tu propiedad o títulos que hayas generado, en base a la libre competencia económica establecida por la propia Constitución, así mismo como el artículo 5º constitucional sobre la libertad del trabajo y profesión. En el artículo 22, que no es motivo de la reforma, en el párrafo segundo, en el párrafo tercero, se establece claramente que el proceso de la extinción de dominio es un procedimiento o un proceso jurisdiccional autónomo de la materia penal. Eso no fue reformado. Lo que fue reformado fue en el párrafo cuarto, cuando establecieron que para la procedencia de la extinción de dominio deberán de tomarse en cuenta los actos derivados de título profesional que hayas tenido una ganancia respecto a los delitos que están especificados en este párrafo. Ahorita se oye medio complejo a la figura, pero conforme vayamos avanzando vamos a ir aclarando estos puntos. Es decir, en el párrafo cuarto, para que proceda, tiene que configurarse sí o sí un delito penal calificado en el párrafo cuarto del artículo 22 y artículo 1 de la Ley de Extinción de Dominio. Si no se constituye estos delitos, entonces no habrá extinción de dominio. Y anticipando, era necesario meter todos estos delitos calificados en la Constitución. Desde mi punto de vista, no, porque estamos hablando que el delito de la extinción, o más bien el procedimiento de extinción de dominio, es autónomo de la acción penal. Entonces no era necesario calificar el delito. Ese es el principio de lo que estamos persiguiendo. Bueno, en el comparativo a la ley colombiana, la legislación colombiana, nada más como antecedente, está basada en los principios generales de la ONU, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ello ocasiona o genera que su legislación sea mucho más avanzada y sus principios doctrinales sean más avanzados de los que tenemos nosotros en nuestra legislación mexicana. Y así, en el artículo 58 de la ley colombiana, claramente se establece la garantía de propiedad o el respaldo jurisdiccional y constitucional que establece la Carta Magna a la misma, siempre y cuando la propiedad haya sido adquirida en base a los principios civiles establecidos y con la buena moral y principio de buena fe. Eso lo está estableciendo en el artículo 58, de tal manera que si yo realizo un acto contrario a los actos civiles, se vuelve un acto ilícito y el Estado se encuentra facultado para quitarme ese bien o título de propiedad del que estoy ostentando. Por su parte, en el artículo 34 constitucional se establece la procedencia de una declaratoria judicial para que proceda la extinción de dominio. La sentencia judicial es una sentencia declarativa, pero no en el sentido de declarar o afirmar que he perdido mi propiedad, sino en el sentido de afirmar que a partir de la emisión de la sentencia, yo estoy perdiendo la propiedad
con motivo de la configuración de un delito delictivo, o más bien, de un acto ilícito que se lleva a la, que se lleva a la acción de extinción del dominio. Y entonces estamos hablando de dos situaciones jurídicas, o dos causales jurídicas establecidas en el artículo 34 y en el artículo 58. La primera, sobre aquellos bienes generados a partir de un acto ilícito, y la segunda, generado a partir de actos lícitos o a partir de un bien generado o adquirido lícitamente, pero que el mismo fue utilizado para llevar un acto ilícito. Y si se dan cuenta, este es también el motivo de la reforma en nuestra legislación nacional. Acto ilícito contra buena fe. La Suprema Corte ha señalado que para la comprobación del acto ilícito es necesario que se demuestre que ocurrió un hecho histórico que se adecúa a los delitos previstos para la extinción de dominio. Pero señala la Suprema Corte en ese mismo sentido que el análisis de la conducta y de la culpabilidad del sujeto responsable se llevarán a cabo a través de la figura penal. Entonces, la Suprema Corte, por un principio, está señalando son actos independientes y por el otro lado está vinculando la materia penal a la materia civil, está juntando los dos procedimientos jurisdiccionales. Y esto lo vemos en la Ley Federal de Extinción de Dominio en su artículo 2, cuando señala lo que es buena fe. Y si leemos lo que es buena fe, no define nada. Lo leemos textualmente. Buena fe es la conducta diligente y prudente, exente de culpa, en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objeto del procedimiento de extinción de dominio. ¿Qué dice? Nada. Queremos entender que lo que está diciendo es que para que se lleve a cabo el acto de buena fe debe de ser con apego a las disposiciones legales civiles y en apego al Código Civil Federal, como lo vamos a ver ahorita. Y por el otro lado, sí define lo que es un hecho ilícito, cuando señala que son aquellos que se refieren al artículo 4 del artículo 22. Sí define claramente, entonces está vinculando el proceso o el acto ilícito a un tipo penal. Y recordemos que el artículo 11 de la propia Ley de Extinción de Dominio está separando los dos procedimientos, tanto el penal como el civil. El artículo 9 de la misma Ley de Extinción de Dominio está señalando o está estableciendo que debe de haber, para el Ministerio Público, para que se configure la extinción de dominio, tienen que haber tres elementos básicos. Uno, la existencia del acto delictivo o de acto ilícito como lo establece la ley, que no es un acto ilícito, es un acto delictivo porque sí me lo está estableciendo la propia Constitución. El segundo, que el bien haya sido originado con motivo del acto delictivo, es decir, que yo haya tenido los recursos necesarios con motivo de la realización del acto o el tipo penal y con eso me haya adquirido o haya comprado bienes. O en su caso, que haya comprado un acto lícitamente, pero que ese bien lo haya utilizado para la realización de un acto ilícito. Son los dos supuestos. Y el nexo causal. El nexo causal no es otra cosa, cómo va a vincular el Ministerio Público la actuación del nexo causal entre el delito y los bienes de propiedad o títulos que ostenta el titular. Como comentaba, ¿era necesario llevar la figura al delito penal? Desde mi punto de vista, no. Porque jurídicamente el Código Civil establece que serán nulos todos los actos cuando no se hayan llevado de buena fe, es decir, cuando se hayan llevado con una simulación, y toda simulación, de acuerdo al Código Civil, se declara por sentencia judicial acto nulo. Y entonces, este principio establecido en nuestro derecho civil desde el Código Napoleónico, que sigue vigente, entonces
lo estamos dejando de lado para irnos por la figura del delito penal aplicado como un acto ilícito. Entonces, desde mi punto de vista, la reforma constitucional que estamos viendo ahorita y la ley de extinción de dominio no va a llevar a ningún buen término el fin pretendido por el legislador. Seguimos protegiendo en ese sentido a los grupos delictivos, a los grupos de poder, a los grupos políticos, con la intromisión de figuras complejas dentro de un acto que debe haber sido más sencillo y simple. En el aspecto colombiano, la buena fe está condicionada, o dice textualmente, que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad. Exige sobre una conciencia recta y honesta. Creo que esta definición de buena fe es más clara de lo que establece nuestra Ley Federal de Extinción de Dominio. Y también se establece para la actuación de la extinción de dominio la buena fe cualificada para ellos o calificada para nosotros. Y esta está conformada por dos elementos, un elemento subjetivo y otro objetivo. El elemento subjetivo no es otra cosa que actuar de buena fe. Y el elemento objetivo es la necesaria existencia o la necesaria comprobación de que la persona que se ostenta como titular de una propiedad o de un derecho se verifique por todos los medios que así sea. Dicen los romanos que en el derecho común era necesario verificar o podía existir el riesgo, pero siempre y cuando ante ojos de terceros las propiedades se señalaran como verídicas, era más que suficiente. Por eso esta figura tiene este principio. Si queremos desvirtuar que ese título de propiedad no es el correcto, tenemos que analizar correctamente con una serie de elementos y documentos para verificar si esa persona adquirió ese bien sin ningún acto delictivo o sin contravenir las normas civiles aplicables. ¿Por qué el efecto o por qué la ley colombiana ha ido evolucionando a tal grado que ya no toma en cuenta el acto delictivo o el tipo penal? Porque han hecho reformas en el año del 96, en el año del 2002, y han emitido diversas reglas o diversas leyes correspondientes, como la ley 333 y la ley 796, en donde han ido desvinculando el efecto penal y dándole al procedimiento de extinción de dominio un efecto autónomo del efecto penal. Pero no ha sido una tarea fácil para ellos, porque ¿cómo es posible o cómo vas a determinar en base a un elemento delictivo que ese elemento delictivo se configuró para la adquisición de un bien? Y les pongo este ejemplo muy sencillo. Si ustedes llevan a cabo un acto de homicidio, ¿cómo va el Ministerio Público a determinar que con motivo de ese acto de homicidio yo me compré una propiedad? O inclusive que la propiedad que tengo fue un elemento necesario para realizar el acto delictivo del homicidio. Y entonces, si viene el ministerio, el fiscal, como le llaman allá, y quiere llevar a cabo el acto de extinción de dominio, o el procedimiento de extinción de dominio, y me quiere configurar otro delito por el cual yo haya cometido o me haya adquirido los bienes, como sería un fraude, entonces ya no podría vincular, la acción de extinción de dominio quedaría sin efecto, porque ya me calificó el acto de homicidio como inicio o partícipe de mis bienes o mis recursos materiales. Ante esta imposibilidad técnica, los colombianos decidieron separar totalmente las figuras penales de las figuras civiles. Y para ellos es necesario que la buena fe se lleve a cabo en base al buen trabajo, honestidad, con apego a las normas morales y éticas de la legislación colombiana. Si se dan cuenta, estamos hablando de principios básicos, no estamos hablando de principios delictivos ni de un acto ilícito, como lo estamos enfocando nosotros, sino más bien con apego a las leyes colombianas, al Código Civil, como lo establece el artículo 58 constitucional colombiano. ¿Y qué quiere decir todo ello? Que si yo compro una propiedad, tengo que demostrar con mi escritura constitutiva, contratos de compraventa, transferencias bancarias o cómo me allegué de ese recurso monetario para adquirir
para adquirir ese título de propiedad del cual me hago sabedor o del cual me hago representar ante terceros. Forma de interpretar la autonomía entre la extinción de dominio y lo fiscal. En ese sentido, yo tomé ahorita el criterio de la Suprema Corte de Justicia, porque otra vez la Suprema Corte de Justicia está tomando o emitió estas tesis para el año 2015 respecto a la legislación de extinción de dominio del Distrito Federal con apego a la ley de extinción de dominio vigente hasta agosto de este año. Pero la ley de extinción de dominio hasta este año no ha sufrido ninguna modificación sustancial, sigue siendo la misma ley, salvo que aumentaron los delitos penales para calificar el delito. Pero entonces, dice la Suprema Corte, la extinción de dominio es un acto jurisdiccional autónomo del procedimiento penal, pero en contrapartida, dice que esta autonomía no es absoluta, porque el juez o el órgano jurisdiccional de la extinción de dominio debe de calificar el delito en base al resultado penal. Entonces, o estamos inmersos en el delito penal o estamos inmersos en la figura jurisdiccional civil autónoma. Y se dan cuenta, lo que está haciendo el legislador es hacer una legislación de protección hacia ellos para evitar que el propio Estado actúe en contra de ellos y les quite su patrimonio. Ahorita vamos a ver por qué lo estoy diciendo. Y de esta forma, la Suprema Corte dice, la distinción entre ambos procedimientos involucra 5 elementos básicos: la normatividad a cada asunto, el desarrollo de cada juicio, las decisiones tomadas que no se comparten en la jurisdicción, pero sí existe el vínculo en el momento en que se toman los elementos del cuerpo del delito o del acto ilícito, que es muy distinto, Un acto ilícito es todo lo que es contrario a la ley, que es general, pero estamos hablando aquí, la Suprema Corte de Justicia sigue hablando del delito, y es algo que tenemos que separar completamente de la extinción de dominio si queremos que funcione la figura como funciona nuestra par colombiana. En México, ¿qué elementos debe de demostrar el Ministerio Público para que se lleve a cabo la extinción de dominio sobre bienes que han sido producto, origen o objeto del delito? Debe de demostrar que los bienes fueron sustancialmente, que los bienes han sido adquiridos con motivo o más bien los recursos económicos han sido obtenidos con motivo de la consecución de un delito previsto en el artículo 22 y primero de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Si no ocurre esa demostración, entonces, y esos elementos materiales que debe de aportar el Ministerio Público, entonces no podrá llevarse a cabo la extinción de dominio. Y el vínculo, como hemos estado platicando ampliamente, el vínculo o el nexo causal que debe existir entre el delito penal y la extinción de dominio se va a romper constantemente y no vamos a llegar a ningún fin o propósito de lo que persigue la propia ley. Por su parte, en el aspecto colombiano es muy distinto. ¿Por qué? Porque en el aspecto colombiano no va a perseguir o no va a buscar los vínculos del delito penal, no. En el aspecto colombiano lo que va a hacer es investigar el origen de la propiedad. Va a buscar quién es la persona que tiene o se ostenta como titular de esa propiedad. ¿Cuáles son las características de la persona? Va a investigar quién es la persona, de dónde viene, dónde trabaja, quiénes son sus nexos comerciales. Toda una serie de investigación que debe de llevar a cabo el fiscal colombiano para demostrar que la procedencia de ese título de propiedad, o más bien esa propiedad o los derechos que representa esa propiedad, en el caso de sociedades mercantiles, han sido correctos o incorrectos, ilícitos, sin apego a las normas del derecho civil. La documentación. ¿Qué documentación va a tomar en cuenta el fiscal?
Simple y sencillamente toda la información que tengan las autoridades, la que se encuentren en registros públicos y registros de las propias autoridades. La información que se allegue a través de la investigación que realice particularmente a la persona, como son comunicaciones privadas, computadoras, allanamientos, documentos que resulten de toda esta información y información que se obtengan a través de archivos y operaciones entre propias autoridades. ¿Por qué entre propias autoridades? Porque si nosotros realizamos actos de comercio debidos, siempre va a quedar un registro, un asentamiento de lo que estamos realizando como actividad empresarial. Y si no lo tenemos, entonces no habrá manera de demostrar que esos recursos son de procedencia lícita. Y luego, a pesar de ello, ya una vez que tiene toda esta información correcta y sustentable y verificable, viene la información de los peritos. Los peritos tienen que realizar una investigación tal que deben de involucrarse peritos en contabilidad, peritos en economía, peritos financieros, porque el perito financiero va a arrojar un resultado muy distinto a un peritaje contable para ellos. Y es una materia tan especializada y necesaria que si no tienen el peritaje financiero, entonces no puede proceder la extinción de dominio. En el tema de la retroactividad de la ley y la temporalidad. Ese es todo un tema también de la Suprema Corte. En este caso de la retroactividad de la ley, la Suprema Corte acertó correctamente en base al principio colombiano, porque dice que no se puede establecer una limitante para la acción de la extinción del dominio. Sin embargo, también hay elementos contradictorios entre el criterio de la Suprema Corte y la propia legislación, y lo que persigue el principio de la extinción de dominio. Señala la extinción de dominio en el artículo 11 que la figura es imprescriptible, es decir, nunca el Estado va a perder el derecho de actuar en contra de los bienes obtenidos ilegítimamente, es decir, en contrario a la ley. Pero establece una limitante a la temporalidad de la ley, es decir, todos aquellos actos que se hayan ocurrido, es la segunda figura, todos aquellos bienes materiales que hayan sido adquiridos lícitamente y que se hayan realizado o utilizado para configurar un acto delictivo, el Ministerio Público tiene una temporalidad de 20 años para presentar la acción de extinción de dominio. Le está dando un tiempo y una validez a la actuación ilegal de lo que está ocurriendo. Y esto está representando, y quiero anticiparme, ir un poquito más allá de la intención del legislador, está protegiendo a los grupos delictivos de antaño, que llámese gobierno, y particulares protegidos directamente por ellos, para que no actúe o no se lleve a cabo la extinción de dominio respecto a cuentas y bienes obtenidos ilegítimamente desde los años 60, 70, 80, 90 y hasta la fecha. Y por último, establece también… ¿Los está protegiendo? Los está protegiendo. Aquí está. Le está dando una temporalidad de 20 años a la actuación del Estado. Y no puedes tú darle una actuación a los 20 años porque estás desconfigurando la intención de la figura, que es la extinción de dominio, de allegarse de todos aquellos recursos obtenidos ilegítimamente. Y entonces viene otro efecto que es la descomposición social. Un principio establecido en la ley colombiana y de protección para asegurarse que todos esos bienes obtenidos ilegítimamente sean devueltos al Estado y sean aplicados en beneficio de la población colombiana. Y aquí los estamos protegiendo por 20 años. Luego, tenemos la otra figura que una vez que el Ministerio Público determina la tipicidad del delito, el fiscal o el Ministerio Público solamente tiene 10 años para presentar la extinción de dominio sobre actos que ya han sido calificados en la materia penal.
La Suprema Corte, al respecto, en la tesis que emitió en 2016 respecto al Distrito Federal, estableció y dice, ok, la extinción de dominio se va a aplicar en forma retroactiva, no hay problema. Dice, pero siempre y cuando el delito, o más bien el acto ilícito, tipificado como delito, haya estado calificado como delito en el momento en el que obteniste el bien. Otra protección. ¿Por qué otra protección? Pues porque precisamente el Consejo de la Judicatura se allega de muchísimos recursos que ni siquiera declaran. Y si vemos en el artículo 22 constitucional, es materia del delito los recursos obtenidos ilícitamente. En el aspecto colombiano, no hay temporalidad. No importa para ellos que cuando el delito se haya cometido, o más bien el acto se haya cometido, no haya estado tipificado como delito. Y entonces, inclusive puede haberse emitido el delito 5 o 10 años posteriores, pero en el momento en el que tú adquiriste esos bienes, en el momento en que te hiciste titular de ese derecho que estás representando ahorita, ya cometiste el delito. Y entonces la sentencia declarativa, que lo vimos en el artículo 34, va a manifestar la pérdida de ese derecho obtenido ilegalmente. Y no importa el tiempo que haya pasado, no importa si está tipificado como delito. Para el gobierno colombiano, para la población colombiana es más importante el respaldo de las buenas costumbres, la buena moral, el trabajo lícito, que el desarrollo de grupos o protección de grupos delictivos. Y eso está aquí representado. Son los principios básicos sobre los cuales se está manejando la extinción de dominio en el gobierno colombiano. Y eso lo vemos reflejado prácticamente en los resultados de obtención entre el gobierno colombiano y el resultado mexicano. En el gobierno colombiano se obtienen resultados o beneficios económicos altísimos, cuando en el gobierno mexicano solamente tenemos 15, 30, 50 casos de extinción de dominio. Y no llegan a buen término. Y entonces, ¿los principios colombianos son correctos o son incorrectos? Eso se los dejo a su consideración y valor moral, porque ya nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad en el sentido de, tenemos que realizar actos lícitos, tenemos que apegar nuestra conducta a los actos lícitos, sí, si queremos tener esta protección constitucional. Si queremos no tener la protección constitucional, entonces sigamos delinquiendo y sigamos desmejorando nuestra situación social y política en nuestra nación. Bueno, eso es todo. Gracias.